Comenzamos una vez más en Historiador al Rescate, segundo programa del Grimorio Inefable, con un tema que creo que os va a gustar y es acerca de los exorcismos. Creo que todo el mundo ha oído hablar en algún momento de su vida sobre los exorcismos, pero también considero que poca gente sabe verdaderamente en qué consiste un exorcismo. Estamos muy influenciados por todo Hollywood, por las películas que han ido saliendo a lo largo de estas últimas décadas. Sobre todo la obra cumbre sería fundamentalmente El Exorcista, ¿no? de William Friedkin en 1973. Así que un día más tenemos a nuestro súper invitado especial Gonzalo. Gonzalo, Hola, muy buenas, José María. que fue además un éxito el vídeo anterior. Y que la verdad, gracias a todos por el seguimiento, de likes y de comentarios. Así que esto ha hecho que nos animemos para tratar este tema que es bastante áspero y oculto. El programa va a consistir en dos partes. Una parte en la que yo voy a llevar la voz cantante y explicaré acerca de qué es un exorcismo, qué rituales se hace dentro del exorcismo, cómo distinguir a un poseso y la práctica de los exorcismos a lo largo de la historia. La segunda parte se la cederé a Gonzalo, donde va a hablar de un caso histórico sacado de actas de Inquisición, ¿no, Gonzalo? Si no me equivoco, Sí, efectivamente, un caso histórico de finales del siglo XVI. de un endemoniado, ¿no? De un poseído. Sí, sí, efectivamente. Bien. Y también mencionaré yo un caso de un poquito más actual, un poquito bastante, de principio del siglo XXI, bastante famoso de la ciudad en la que yo resido, Alcalá de Henares. Así que sin más, vamos a comenzar y sobre todo quería empezar este tema tan escabroso con las siguientes palabras. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. La inscripción que Dante Alighieri colocó, ¿no? En el dintel de la entrada al infierno. Mítica, mítica, desde Eso luego. es. Sé que te ha gustado, Gonzalo. Desde luego, desde Y luego. con este tema vamos a bajar a los infiernos porque estamos hablando vamos a hablar del demonio, sobre todo manifestado en los exorcismos. Decía el poeta decimonónico francés Charles Baudelaire que el mayor truco del demonio, su mayor éxito, es hacernos creer que no existe. Vamos a ver en este programa si nosotros no vamos a imponer una idea de si existe o no existe todo esto, simplemente lo vamos a contar, vamos a dar la versión científica y la versión histórica antropológica y que cada uno saque sus propias conclusiones, por supuesto, en base a sus creencias y a sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Bien, aparte de la influencia cultural que tenemos, la influencia sobre todo de las películas, del cine, como hemos estado viendo, eh, recuerdo, ya lo recomendamos en el anterior vídeo, pero en este nuevo episodio pues también hay que recomendar ver la película de Exorcista, por favor, es una obra cumbre del cine. En esta película salía ya un demonio mesopotámico, el demonio Pazuzu. Este demonio se encuadraría dentro de las civilizaciones en torno al arco mesopotámico, es decir, de la tierra entre dos ríos, eso es lo que significa Mesopotamia en griego, entre el río Tigris y el Éufrates. Serían los sumerios, los asirios, los acadios. El demonio Bazuzu era un ser que portaba la enfermedad, las plagas y los vientos que ocasionaban las tormentas. Era maligno, pero también tenía una parte buena, ya que protegía a las embarazadas de abortos, de muerte, sobre todo provocado por su esposa, la demonia, por así decirlo, la Mashtu. Es decir, ¿por qué os cuento todo esto? Vemos que la existencia de demonios y de seres malignos y de espíritus ya ocurría desde hace 8.000 años antes de Cristo. Es decir, no tiene un origen
relacionado estrechamente con el cristianismo católico. Existía de antes, en otras culturas. Sí, por Pero, supuesto. exacto. José ¿Qué es María, realmente? Sí, sí, fíjate, por ejemplo, en los griegos con una visión anterior al cristianismo, hablaban ellos de la eudaimonía y la caicosdaimonía, es decir, los demonios buenos, que para ellos eran los espíritus buenos y los espíritus malos. Ellos consideraban que efectivamente había demonios que podían tener unas... em, podían producir en los hombres efectos positivos, y estos eran demonios que ayudaban al hombre a tomar decisiones, a llegar a conclusiones, pero luego estaban los demonios contrarios que movían al hombre a la perversión. O sea que desde luego es una concepción, como tú indicas, que está en las culturas, incluso estamos hablando de las más antiguas, mucho antes del cristianismo. efectivamente. Gonzalo, gracias por el aporte porque es muy interesante también no solo en Grecia, también en Roma, ¿no? Recuerdo también que existían estas creencias sobre los genios Sí, buenos o los genios malignos, poco relacionado con lo que comentamos en el vídeo anterior sobre la magia, ¿no? Y las invocaciones. sí, sí, desde luego. Bien, como decía, ¿qué es realmente un exorcismo? Un exorcismo lo podríamos definir como una simple oración de liberación. Sé que la gente tiene en mente a la niña poseída Regan, ¿no? Que da la vuelta así, Sí, vomita y estas cosas. Algo de eso también hay, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero normalmente un exorcismo es simplemente una oración de liberación. Un sacerdote, un religioso asistido o no por laicos, pues simplemente recitan una parte de las escrituras, en el caso de la Iglesia Católica, evidentemente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liberar a esa persona de la posesión demoníaca. ¿Ok? ¿Cómo puede reaccionar la persona? Pues ya sabemos, pues con nerviosismo, con gritos, incluso veremos que supuestamente llegan a hablar en lenguas muertas o incluso a levitar, a utilizar voces distintas. Todo esto no lo afirmó yo, lo afirmaba el padre Gabriel Amort, que era el exorcista del Vaticano, el cual falleció en el año 2016 a una edad bastante tardía, con 90 y tantos años ya tenía el hombre, y había hecho más de 4.500 exorcismos en toda su carrera como sacerdote. Ahí es nada, ahí es ¿vale? nada. Ahí es nada. El cual llegó a decir, sobre todo le gustaba que le entrevistasen, y llegó a decir que los poseídos llegaban a escupir o a soltar incluso hasta clavos, pilas, cual me resulta cuanto menos curioso. Sorprendente. Sí. Sorprendente, sí. Sí, sí, sí. Por lo tanto, el exorcismo es una oración de liberación, como hemos visto, donde se pide a Dios, y siempre en nombre de Dios y de su Hijo Jesús, que intervenga para expulsar al demonio del cuerpo de ese poseído. Para ello, el sacerdote que practica toda esta oración no es un sacerdote cualquiera, tiene que estar bien formado y es el caso de los exorcistas. Es un sacerdote elegido por su obispo, el obispo de la diócesis, el cual se forma en un curso que dan en el Vaticano a tal efecto. Y no penséis que van sacerdotes sin estudios, no, va gente muy preparada, muy instruida, con una especial sangre fría, con una enorme capacidad de no autosugestionarse, porque claro, esto es muy peligroso. Los temas que estamos hablando dan bastante miedo, evidentemente. Entonces, si es una persona muy sugestionable, pues puede creer incluso que el demonio le ha poseído a él, a su vez. Entonces crearíamos una especie de círculo vicioso del que nunca saldríamos, ¿no? Bien, Sí, eh, perdona que te corte. sí, Ahora que dices eso, recuerdo unas palabras del padre Fortea que son interesantes al respecto, y es que el padre Fortea siempre ha querido tranquilizar respecto a los exorcismos y decir que el demonio tiene menos poder que la fe. Y entonces estimo yo, según lo que estás comentando, que para poder ser un exorcista tienes que
tener la completa seguridad de que desde la fe el diablo no puede hacerte daño. Es un poco la idea, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. De hecho, el padre Fortea iba a salir su nombre. Ya os comenté en el anterior vídeo que yo le conozco personalmente, tengo ese placer de haberle entrevistado. Y es un hombre que ha dedicado su vida a todo esto. Es uno de los mayores demonólogos, exorcistas de ahora mismo de la cristiandad, formado en Roma a tal efecto, y tiene toda su obra, sus obras acerca del demonio, del estudio del demonio de los ángeles, publicada en internet a disposición totalmente gratuita en su página web, que es, creo que es blog padrefortea.com o algo así. Tenéis acceso. Y en su libro, La Exorcística, cuestiones relativas al demonio, la posesión y el exorcismo, justo Gonzalo dice eso, que la fe es lo más importante, que no hay que obsesionarse con el demonio y que sobre todo el amor. El amor es la herramienta, ¿no?, que permite expulsar el demonio. Por eso creo que recordar que el padre Fortea en sus exorcismos dejaba que si el marido está poseído, que la mujer esté ahí, porque las oraciones que va a hacer esa mujer se supone que van con amor, ¿no?, hacia la persona que quiere, que se encuentra en ese momento espiritual problemático. Sí, señor. Bien, sé que esto parece de película, pero el curso del Vaticano es real, va gente muy preparada, pueden asistir laicos, en concreto el psiquiatra José Miguel Gaona asistió como curiosidad y para ver un poco pues, qué se trataba allí y se quedó muy sorprendido porque veía que los sacerdotes eran gente muy bien formada. Estos laicos, la única condición es que tienen que ir con una carta de recomendación, primero de su párroco de confianza y del obispo, ¿vale? Tú, Gonzalo, sé que has ido a investigar los archivos vaticanos y un poco esto te suena Sí, familiar, ¿no? sí, la Biblioteca Vaticana. Bueno, entiendo que sería un proceso distinto, pero sí, tienen que autorizarte el acceso al Vaticano y una vez que estás dentro, bueno, pues pasas un control, lo que es la aduana, bueno, la comisaría de policía del Vaticano, te da una especie de carnet provisional del Vaticano, como si fuera un pasaporte. Te retienen, de hecho, el DNI mientras. Y bueno, y haces la labor a la que hayas ido allí. Luego te lo devuelven y ya está. Claro. Es que al fin y al cabo el Vaticano, por pequeño que sea, es un país, es un estado. Eso a la gente se le olvida. Claro, Mm. efectivamente. Bien, ¿por qué toda esta necesidad de hacer cursos cuyo contenido, por cierto, es secreto? Firman una cláusula de confidencialidad, tanto los laicos que asisten como los sacerdotes. Por la necesidad de estos cursos es porque, evidentemente, el caso de poseídos, según la Iglesia Católica, está increciendo, está creciendo. Debido a la razón que el padre Fortea da, es que la gente, en esta crisis de fe que podemos asistir en este siglo, se está acercando a ritos de corte pagánico o neopagánico, sectas de pues satanistas, nuevos cultos, etcétera, etcétera. La Mm. práctica de espiritismo, la ouija. Entonces esto está provocando que yo no sé si personas supuestamente posesas o que creen estar poseídas, que eso también la autosugestión, yo creo que aquí juega un importante papel, hace que la Iglesia Católica tenga que satisfacer esta necesidad casi a nivel social, me atrevería a decir. Curiosamente, los lugares de España donde más casos hay son en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, por el número de habitantes, obviamente, Galicia, Galicia, porque ya sabemos, Gonzalo sonríe, porque hay Mm. una larga tradición de meigas, ¿no?, y de creencias de estos ritos brujeriles, ¿vale? Y en Canarias, pues básicamente en las Canarias, por toda la influencia de la santería afrocubana. En Canarias vive mucha gente procedente de Cuba, Venezuela, y traen esos ritos, ¿no? Es cuanto menos curioso que sean estas zonas donde más se practica la magia, donde más casos de posesión se da. Puede tener una explicación científica, que es donde hay mayor sugestión, ¿no? Porque hay mayor creencia en que esto funciona. Pero bueno, eso ya cada uno que saque las conclusiones que crea oportuno. Bien,
Pasando al apartado de cómo se realiza en sí un exorcismo, hemos dicho que es una oración de liberación, pero claro, tiene una serie de rituales estrictos. Para empezar, se leen oraciones sacadas de un manual, que es el ritual romano para la práctica exorcística, y se dicen oraciones como en nombre de Jesús, Satanás vete, o Señor, tú eres nuestra defensa, nuestro refugio, te pedimos que liberes a tu hijo o tu hija de la trampa de los demonios y de la palabra cruel de los perseguidores. Protégelo bajo la sombra de tus alas, rodéalo con el escudo de tu fortaleza y muéstrale la clemencia de tu salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Se le unge al poseso con un aceite de los catecúmenos, que es el que se utiliza para los bautismos. Se le obliga a besar la cruz, ¿vale? Es decir, es una serie de rituales muy establecidos. Obviamente, imaginaos que yo estoy poseído y ¿cuáles son los primeros síntomas? Fundamentalmente malestar ante cualquier hecho religioso, me cambia el carácter, tengo un carácter muy violento, puedo llegar incluso a hablar en lenguas muertas, un comportamiento muy extraño. En la mayoría de los casos, dice la Iglesia, que el 99% de los casos se corresponden a enfermedades de tipo mental, psiquiátrico. Sin embargo, el 1% restante son casos de poseídos. Entonces el sacerdote habla con él y si lo ve claro, pues empieza a iniciar todo este rito, ¿no?, de exorcístico. Pero si tiene dudas, le manda a un psiquiatra, psiquiatras que son del entorno de la iglesia. Y aquí sí que es cierto que viene una crítica, ¿no, Gonzalo, a todo este proceso porque al ser miembros o relacionados con la iglesia, a lo mejor su parcialidad no Se podría ver puede estar... comprometida. Exacto, exacto. Ese es el principal problema. Bien, todo esto lo estamos obviamente aligerando muchísimo para que no sea una carga este tema, aunque sé que es apasionante y habría muchísima tela que cortar, pero fundamentalmente hay una serie de stops, de noes que no se deben de hacer nunca. Primero, el poseso tiene que querer ser exorcizado. Tú no puedes exorcizar a una persona obligada. Si no se producen casos como en Latinoamérica, de estas religiones cristianas evangelistas, ¿no? De personas forzadas a llevar a cabo un exorcismo y que acaban muriendo, porque se hacen auténticas barbaridades. Así que la persona tiene que voluntariamente decir, sí, sí, yo quiero ser exorcizado, ¿vale? Primero, esto. Segundo, la persona tiene que tener una disposición a cambiar, porque normalmente la gente va allí porque ha practicado la Ouija o porque pertenece a una secta satánica. Entonces, si tú no quieres cambiar tu modo de vida, pues la razón que te da la iglesia es que el demonio, los demonios que tengas, no van a salir de tu cuerpo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿por qué una persona puede llegar a estar poseída? Sé que a lo mejor los oyentes que sean más miedicas, ¿no? O que tengan más aprensión en estos temas, estarán pensando, "Ay, Dios mío, cualquier persona puede quedar poseída". Pues sí, no. Normalmente lo que dicen los sacerdotes exorcistas es que si tú eres una persona normal, que no te metes con nadie, vas haciendo el bien, pues es muy difícil que te ocurra esto. Ahora, si eres una persona que practica la ouija, la brujería o el ocultismo, pues desde un punto de vista religioso esto es lo peor porque se supone que estás invocando a demonios o a espíritus que pueden ser malignos. Desde un punto de vista científico, desaconsejo absolutamente practicar la ouija porque a muchas personas que son aprensivas precisamente les provoca una enorme obsesión con este tema y cualquier desgracia que les pasa empiezan a pensar que esto es porque el espíritu de no sé cuantitos que le invoqué el otro día, y ha habido gente que ha llegado incluso a suicidarse o a tener fuertes problemas. Claro, claro. Hay Así que que hacer esto es, mucho hincapié en claro. esto. Hay que hacer mucho hincapié en esto, José María, porque trabajar este tipo de cosas sin ningún tipo de criterio es un problema, por supuesto, desde un punto de vista psicológico puedes acabar muy mal, pero también desde un punto
de vista de que no eres un experto. Es decir, estás tratando con invocaciones, no sabes muy bien lo que estás invocando, no sabes lo que estás haciendo, y hay muchas personas que efectivamente han dado por válidas estas experiencias, han dicho, yo no me lo creía, pero hice esto y me ha quedado esto, me ha quedado un familiar, me ha quedado algún tipo de presencia allá donde voy y paso un tiempo, porque esas presencias se suele siempre hablar de las casas encantadas, pero en realidad normalmente son presencias que se quedan con las personas con las que han tenido ese vínculo, esa invocación. Entonces, hay que evitar y hay que desaconsejar ese tipo de prácticas por una cuestión pues de salubridad mental y espiritual, ¿eh? Desde luego, y luego ¿qué pretendes conseguir? Contactar con el espíritu de tu padre, tu madre que ha fallecido. Y si ha fallecido, déjale tranquilo, que descanse en paz. Y si hay algo más allá de esta vida material, pues ya os reencontraréis. Pero jugar a estos mal llamados juegos, creo que es lo que dices tú, Gonzalo, es súper peligroso. Es como jugar a la ruleta rusa. Puede salir bien, como te puedes disparar en la cabeza y tienes Sí. un grave problema. Bien, luego, claro, mal de ojo, maleficios, también es una causa frecuente. Aquí habría que aclarar lo que es un maleficio. Un maleficio supone intentar invocar al demonio para hacer mal a una persona. Ni más ni más menos. Es una de las prácticas más habituales dentro de la magia negra, que ya lo comentamos además en nuestro anterior directo. Esto ya en ciertas sectas satánicas llega al paroxismo de incluso llegar a profanar tumbas para conseguir huesos de un difunto y dar mayor poder a su magia, colocar tótems, que serían pequeñas figuras antropomorfas, ¿no? En Mm. la zona donde vive o trabaja la persona a la cual se le está echando el mal de ojo. ¿Vale? Y luego la última opción, que es la más infrecuente, Sí, evidentemente, aunque sí. perdona una cuestión, José María. Creo que conviene aclarar que cuando estás hablando de maleficios, en España se conocen todos estos maleficios con el último término que has utilizado, el de mal de ojo. Entonces, los maleficios que se lanzan hacia una persona, en España lo llamamos comúnmente mal de ojo, sería lo mismo. Sí, eso es, exacto, sí señor. Por último, en cuanto a tema de por qué las posesiones, pues puede ser también como una especie de martirio espiritual permitido por Dios para ayudar a esa alma a alcanzar la santidad. Tenemos grandes santos que han estado poseídos por el demonio. El ejemplo más clásico es el de Santa Gema, que estuvo poseído por el demonio. ¿Vale? Así que esto es algo extraño, puede parecer totalmente contrasentido, pero supuestamente también se ha dado a lo largo de la historia. Bien, Perdona que te corte, la propia Biblia, tenemos las tentaciones del demonio Jesús en el desierto. efectivamente, efectivamente, muy interesante, la verdad, porque incluso el propio Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, ¿no? Para los cristianos, eh, leches, estuvo a punto de caer en las tentaciones. Se le ofreció destruir a aquellos invasores, al pueblo que les estaban invadiendo, los romanos. Exacto. Y si mal no recuerdo, ¿vale? Que hace un tiempecillo que no me releo la Biblia entera, em, casi como ofrecerle a Jesús la oportunidad de erigirse él como una especie de rey, ¿no? Y de amo y señor de la tierra. Sí, bueno, más bien habla de destruir a esa nación, ¿eh? Y sí, se entiende que para dar, para... Sí, yo creo que dependiendo de la interpretación, pero pueden ir por ahí los tiros. Por los tiros ahí. Sí. Claro, porque Jesús al fin y al cabo sabía que iba a morir, iba a ser ajusticiado. Claro. Bueno, volviendo al padre Amort, que le habíamos dejado ahí de lado, este hombre, debido a la enormidad de casos que hay, pues el Vaticano le pide que cree una asociación internacional de exorcistas
Y este hombre publica hace ya unos años como una especie de manual chiquitito, diferente al rito romano que ya hemos hablado, y ahora se ha vuelto a publicar ese manual, pero ampliado, siguiendo una nueva normativa. Está en italiano, creo que todavía no lo han traducido al español, y la verdad es que es muy interesante porque vuelve de nuevo a poner como una especie de pequeñas pautas. Por cierto, el documento está en italiano y en latín. Claro, como no podría ser de otra manera. Hombre, la lengua oficial del Vaticano es el latín. Claro, eso es. Y pone una serie de pautas, cómo saber si una persona está poseída por el demonio o los demonios, que no solo hay un demonio, hay cientos de demonios. Bien, primero se habla lenguas muertas, absolutamente desconocidas por el poseso. Por ejemplo, en un caso que comentaré yo, la chica hablaba en Yiddish, un idioma de los judíos del este de Europa. Y Sefardíes, exacto. de los sefardíes. Y esta muchacha nunca había conocido, no había tenido acceso a estudiar ese idioma, ¿vale? Hay una especie de interpretación desde el punto de vista psiquiátrico en el cual dice que bueno, que esto puede deberse a un síndrome del idioma extranjero, que cuando tu cerebro está sometido a un estrés enorme, llega incluso a alterar tu cerebro y permitir que hables idiomas que no conoces. Yo, sinceramente, esto me parece súper cogido con pinzas, Mm. pero bueno, yo doy la interpretación científica, ¿vale? Para no tomar partido. Luego también lo que hemos dicho, escupir objetos, gritar durante horas, que a mí es algo que sinceramente es lo más bobo, pero lo que más me llama la impresión. Una persona que está durante horas gritando, "¡Guau!", ¿no? Como típico poseído, y acabado el exorcismo, tiene las cuerdas vocales perfectas. Tú y yo, que somos profes, sabemos que después de horas y horas y horas hablando, acabas con la garganta como si tuvieses tragado un estropajo. Mm. Entonces, imagínate horas y horas gritando a pleno pulmón, ¿cómo es posible que luego esta persona la voz la tenga en perfecto estado? No sé, es un misterio, ¿no? de estos temas. Bien, por lo tanto, hemos dicho que la mayor parte de los poseídos son gente que tiene explicación racional, ¿vale? Son personas con trastornos mentales o trastorno múltiple de personalidad, esquizofrenia, pero hay un 1% que es el que estamos tratando nosotros aquí, que son esos casos inexplicables. Bien, yo, Gonzalo, no sé si estás de acuerdo. Es un tema ya un poco filosófico, pero yo de estas elucubraciones, cuando estaba leyendo Suma demoníaca, el libro de Fortea, y está este libro exorcística de Fortea también, yo he llegado a un punto en el que me autopreguntaba a mí mismo, eh, ¿no será la demostración del mal, de que existe el demonio, la prueba misma de que Dios existe? Bueno, creo que responder esta pregunta es un programa entero, ¿eh? O cuanto menos planteársela Pero es buena, ¿eh? como debería. Sí, sí, hay una serie de manuales que hablan sobre el ateísmo y se plantea que aquel que cree en el demonio no es ateo, porque la creencia en precisamente el demonio lo que está haciendo es hacer una presuposición de que existe un paralelo ¿eh? En el otro polo, un paralelo positivo. Si hay una energía negativa, digámoslo energía, puesto que ya si nos salimos del cristianismo, pues no queda del todo claro cómo definirlo. Si hay una energía negativa, tiene que haber una positiva, ¿no? Y desde luego en el cristianismo está bien definido. Si tú Ujú. crees en el demonio es porque tú crees en Dios, tal y como está estipulado en la Biblia y tal y como se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento, a partir de un determinado momento, es cuando se crea la figura del ángel caído, Satanás. Es decir, se entiende que en la tradición hebrea
inicialmente ellos no pensaban tanto en ponerle nombre al demonio hasta que llegaron un momento en que empezaron a poner nombres a los demonios. Y ahí salió la figura de Satanás. Entonces yo creo que sí, efectivamente. No quiero responderte del todo porque es un poquito complicado, pero entiendo que la creencia en el demonio presupone la creencia en Dios, en que existe también un polo positivo, ¿eh? De la fe, de Dios y de todas estas cosas, ¿no? Yo ya como historiador me debato entre estos dos caminos. ¿Cómo explicar? No sé, yo muchas veces me lo he preguntado, cómo entender o explicar el surgimiento en el siglo XX, no hace falta irse 500 años atrás, no, siglo XX, hace menos de 100 años, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en una ideología tan asesina como la nazi, o la comunista o la fascista, que provocó tantísimos millones de muertes. Solo explicarlo desde el punto de vista histórico, dejando a un lado, a lo mejor podían tener esas personas que sabemos que los nazis eran grandes ocultistas y creían en todas estas cosas. ¿Algún tipo de influencia demoníaca? No lo sé, no lo sé. A ver, mi parte de historiador me dice que estos son pamplinas, pero mi parte de más allá, ¿no? Del grimorio inefable en la que estamos ahora, me incita a pensar que a lo mejor, ¿por qué no? Sea, me muevo entre la duda eterna y el ¿por qué no? No lo sé. Bueno, pues yo creo que esa pregunta es una pregunta estupenda para dejarla en comentarios, para que nuestros, Desde eh, luego. efectivamente, aquellos que nos están viendo, pues también den sus opiniones, porque en eso no creo que ni tú ni yo vayamos a dar una respuesta No, es concluyente, imposible. ¿verdad? Claro, es imposible. Y además la persona que te da la respuesta concluyente, ese dogma, hay que huir, creo yo. Mm. Porque una persona que dice, no, esto es así porque es así, ojo, la duda, ¿no? Creo que siempre es buena, ¿no? Dudar de todo, preguntarse las cosas. Y ahora mismo, pues yo creo que estamos viviendo un momento, que a lo mejor nos estamos desviando un poco del tema, pero estamos viviendo un momento en el cual hay un dogmatismo científico que es asfixiante. Si te sales Mm. un poco de la dogma científica, del dogma científico, perdón, que hay en la actualidad, te van a llover palos, pero, pero por todos los lados. En todas Creo, partes, sí. Claro, creo que eso mata la creatividad del alma humana. Bien, en cualquier caso, hemos hablado mucho de la Iglesia Católica, claro, fundamentalmente porque nosotros procedemos de donde procedemos, de un ambiente católico. España, hasta hace nada y menos, la mayor parte de los españoles eran católicos y ahora es cierto que la fe pues está en retroceso. Eh, Vamos a ir viendo entonces cómo es la práctica del exorcismo en otras creencias religiosas, en las religiones del libro y luego en otras culturas. En primer lugar, la católica, haciendo un repaso, hemos dicho que el sacerdote tiene, por lo tanto, el poder dado por Dios, por Jesús, para quitar al demonio del poseído. Y se preocupa sobre todo por la salvación del alma de esa persona que está poseída. La Iglesia Ortodoxa es exactamente igual que la católica. Prácticamente igual el rito del exorcismo. En las iglesias protestantes aquí ya hay una diferencia palpable. La salvación es a través de la fe. Si tú como poseído no te curas, no expulsas al demonio, eso es porque no tienes suficiente fe y ¡ah! ¡Al infierno que vas, amigo mío! Sí, eso quizás tiene que ver por la diferencia dentro de la teología protestante, que no considera como la católica considera las tres virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y sin embargo los protestantes se quedan con la fe. La esperanza con la caridad no les mola. Entonces a lo mejor es por esto. Claro, claro, por supuestísimo, está súper influenciado por eso, claro. En el catolicismo además se cree siempre en el arrepentimiento del corazón, ¿no? De que tú has podido llevar una vida disoluta, has sido un desgraciado durante gran parte de tu existencia, pero si te arrepientes de corazón y quieres buscar a Cristo, quieres buscar a Dios con todo tu alma y todo tu ser,
Aunque sea en el último momento. Aunque sea en el último minuto ahí, gol de Sí, penalti, pues efectivamente, de puede prórroga salvarte. total. Claro, puede Exacto, salvarte. exacto. ¿Vale? Mientras que los protestantes son más duros, ¿eh? Son más estrictos, la Sí, verdad. sí, sí. Sí, sí, sí. Eso se nota. Bueno, en el judaísmo, muy interesante, porque el judaísmo, yo para hacer este programa tuve que investigar, evidentemente, tampoco soy un experto 100% en estas materias que ya ocupan el conocimiento de la teología. Me gusta el tema, evidentemente, si no, no estaríamos haciendo un programa de esto, pero había muchos puntos ahí en blanco en mis conocimientos. Y he aprendido de que para los judíos, pues, hay una enorme cantidad de espíritus. Dicen que las posesiones vienen a través de los espíritus, de las almas de los difuntos que no han ido pues, al más allá, ¿no? Y los llaman los dibuk. Así que tú estás poseído por uno de estos dibuk, un rabino tiene que llevar a cabo una ceremonia basada en la cábala, los secretos de la cábala, con una serie de personas, en concreto tienen que ser 10, leer en círculo, dando la vuelta a un círculo, un salmo concreto, que es el 91, y solo de esta manera el espíritu se irá del poseído. Menos curioso. Sí, sí. Luego ya, pasando al Islam, el Islam es la leche, porque aquí se puede ver claramente la influencia un poco politeísta, ¿no? que tiene esta religión, porque al final el Islam viene de donde viene, la península arábiga, y Mahoma se encontró pues, con una serie de religiones politeístas que había en la zona hasta que él predicó la palabra de Alá. En el Islam creen en los genios, conocidos como los jinn. Un genio no tiene por qué ser malo. Son simplemente espíritus, son como criaturas invisibles. Quiero que los imaginemos como una especie de duendecillos un poco cabroncetes, ¿vale? Entonces, en el Islam creen que cada persona tiene su genio que la acompaña a lo largo de toda la vida. Como un poco en el cristianismo sería el ángel de la guarda, ¿no? ¿Qué ocurre? El genio se puede mosquear contigo y entrar dentro de ti si, por ejemplo, a la hora de tener relaciones sexuales con una mujer le vas a quitar la ropa, pues no pronuncias el nombre de Alá. O sea, no bendices esa unión carnal. O, por ejemplo, por algo que es súper gracioso, imagínate que estás ahí en el campo haciendo el animal y estás tirando piedras o yo qué sé, como le encisques con una piedra al genio en la cabeza, pues cabreado contigo puede coger y decir, sí, te vas a enterar tú ahora. Entro. Entro en tu cuerpo y te voy a poseer. ¿Vale? Entonces tienen una especie de exorcista, que es un Sikh, llamado Sikh, que este hombre lo que hace es el ritual del agua coránica. Es decir, lee una sura del Corán, coge una hoja, en esa hoja escribe con azafrán pues la sura, ¿no? del Corán, le echa agua y esa agua luego se la haces beber al poseso y como está bendecida porque ha estado bañada en el textito de la sura, pues el poseso ya, ala, arreglado por palabra del Corán. Ujú. Curioso. Sí. Una cosa que te iba a comentar, José María, hay que tener cuidado, es que has dicho una cosa que hay que matizarla, ¿vale? El nacimiento del Islam fue en una zona efectivamente politeísta y pudo tener mucha influencia, pero el Islam en sí es una religión monoteísta Vale, y claramente, que ha presentado evidentemente. mucho interés en prohibir cualquier politeísmo. De hecho, es una de las Claro, grandes críticas que el Islam hace del cristianismo, es la visión para ellos imposible de que exista una Trinidad. Entonces, bueno, yo no conozco en profundidad la teología islámica, pero efectivamente los teólogos islámicos sabrán justificar la presencia de estos jinn, de estas duendecillos o espíritus que acompañan a las personas. En la línea quizás de ese personaje, esa criatura que decíamos de los griegos, esos eudaimónides y cacosdaimónides que decía yo antes, ¿no? Un poquito en la idea. En cualquier caso, puntuar que efectivamente el Islam es monoteísta, es importante siempre recalcarlo porque además
oyentes islámicos se puede sentir un poco incómodo por este tipo No, de cosas, ¿no? para nada. Yo lo que quería comentar, creo que lo he explicado bastante bien, pero no sé si se ha podido interpretar eso. El Islam, evidentemente, de hecho, uno de los dogmas de fe es creer en un Dios único, Alá. Efectivamente. Eso es de pura lógica. Sí, Lo que sí, pasa sí que es cierto que el Islam, obviamente, ya a un nivel antropológico, histórico, geográfico, pues tiene ciertas influencias de todas las creencias que había antes en la península arábiga, creencias que son de tipo politeísta. De hecho, su lugar más sagrado es la Kabá, y la Kabá era adorada ya por todas las tribus politeístas que se dedicaban a cuidarla y venerarla. Entonces, sí, una sí, cosa es sí, que pueda tener ciertas influencias culturales de la zona, que es algo lógico, igual que el cristianismo tiene influencias del judaísmo, y otra cosa es que decir que el Islam es politeísta, evidentemente no lo es. Solo creen un Dios que es Alá. Lo que sería interesante también es mencionar toda la división que hay interna dentro del Islam, las distintas ramas que hay, porque siempre nos sí. quedamos en los suníes y los chiíes, pero hay muchísimas más. Y desde luego, a mí es una religión que me llama poderosamente la atención y creo que hay una falta de comprensión de esta por parte del mundo occidental. Pero bueno, creo que eso ya sería objeto para otro debate, desde luego. Sí, Y ya por último, pues quería pasar con un caso real antes de ceder la palabra a Gonzalo y callarme, que ya estaréis hartos de mí. Y sería hablar del caso Marta. El caso Marta es uno de los casos de posesión demoníaca más famosos de los últimos años en nuestro país. La chica no se llamaba Marta, es un seudónimo que se inventaron para proteger su identidad. Estamos hablando de una muchacha de apenas 19 años cuando ella empieza a sentir, pues sobre todo malestar. Ella era muy creyente, ¿vale? Iba todos los domingos a misa. Entonces, cuando entra a la iglesia, siente que se pone nerviosa, una sudoración, tenía pesadillas, terrores nocturnos, vómitos, ataques de ira. Su madre, pues, la lleva a los distintos psiquiatras y los psiquiatras, pues, dicen que, bueno, no consiguen darle una explicación lógica. Entonces la madre le lleva a hablar con distintos sacerdotes y los sacerdotes dicen, llévala, por favor, a un psiquiatra, a un médico que la vea. Hasta que consiguen dar con el padre, un jovencísimo padre Fortea, porque este caso fue a principios de los años 2000. Por aquel entonces el padre Fortea tenía 33 años, curiosamente la edad de Cristo, y él, tras hablar con la muchacha, vio claramente, pues, su sensación fue de que estaba poseída. Eh, la diferencia de este caso con el resto de casos que se pueden suceder anualmente en España es que el padre Fortea decidió invitar a medios de comunicación como periodistas, psiquiatras y demás a presenciar esta posesión. Claro, muchos salieron pues diciendo que era todo un fraude y un timo y que se podía explicar de una forma totalmente racional, y otros, de los cuales yo he conocido a un catedrático de la Universidad de Alcalá que presenció, fue testigo de este caso, me contaba su experiencia estupefacto y diciendo que lo que allí vio era algo totalmente real. Tras hacer el rito exorcístico, salió que esta chica estaba poseída por 5 demonios, cuyo nombre no voy a decir, que cada uno lo busque si quiere. Y supuestamente los demonios le confesaron al padre Fortea que estaban en el cuerpo de esta joven debido a un hechizo de muerte. Volvemos al maleficio. Un compañero del instituto de esta chica, el cual pertenecía a una secta satánica, estaba obsesionado sexualmente con esta muchacha, y como esta chica no quería nada con él, pues decidió mandarle, junto con sus acólitos, ¿no?, de la secta, un hechizo de muerte. ¿En qué consiste esto? Pues nada, es magia negra y lo que se busca es la muerte de esa persona. Lo que pasa es que para el padre Fortea, la fe en Dios de esta muchacha y las oraciones de su madre pudieron protegerla de este fin tan amargo.
El caso está descrito en Suma Demoníaca, en el libro del padre Fortea. Asimismo, también está validado por el Vaticano y hay un documental en Antena 3 hablando 1 hora y 14 minutos sobre este tema. Si ponéis caso Marta, Antena 3, os aparecerá. Está en YouTube. Decir que esta chica, tras 6 años de exorcismos prácticamente diarios, consiguió expulsar a todos los demonios. El último fue el más complicado. Fue lo que le hizo a esa chica hablar en otros idiomas, en yiddish. Consiguió incluso, decía que durante las 2 horas de exorcismo tenía los ojos en blanco y luego cuando terminaba el exorcismo volvía a ponerlos normal. Entonces un psiquiatra, el doctor psiquiatra Antonio Higueras, decía que para él Marta tenía una enfermedad mental, pero lo que sí que le hacía albergar dudas era, primero, las voces, lo que he dicho yo, que fuese capaz de gritar tantísimo y no romperse la garganta. Y segundo, el tener durante 2 horas los ojos en blanco. Con esto termino mi parte. Cedo la palabra a Maese Gonzalo y que nos deleite con su caso. Bueno, José María, yo lo que te traigo es un caso de la Inquisición que se puede encontrar en el Archivo Diocesano de Cuenca, en el legajo 343, expediente 4876, por si hay alguien que tiene ganas de verlo. No obstante, hay una transcripción y una copia de este documento por internet. Entonces, bueno, pues se puede encontrar incluso por internet sin tener que irse allí. Este caso está localizado en Tajahuerce, que es una localidad de Soria, y fue sobre el año de 1591. Fue un caso que se tiene que entender que, aunque no tengamos grandes registros de ello, debió de ser famoso. Hay que tener en cuenta que, según dijimos en el programa anterior, la Inquisición tenía unos archivos totalmente herméticos y nadie, absolutamente nadie, salvo el secretario del secreto, tenía acceso a estos documentos. En cambio, los hechos que iban de boca en boca en el pueblo, en Tajahuerce, pudieron ser lo suficientemente inspiradores, lo suficientemente trending topic en la época, como para que un dramaturgo, Juan Ruiz de Alarcón, escribiera una obra teatral inspirada en este caso. Es decir, hay que desechar la idea de que un dramaturgo escriba la obra porque ha leído los papeles de la Inquisición. Eso es imposible, eran papeles clasificados. En cambio, la historia, de boca en boca por el pueblo, pudo llegar a los oídos del dramaturgo que le inspiró. En cualquier caso, voy a hacer una especie de resumen de lo que he leído sobre este caso concreto. Por tanto, vamos a desechar la obra literaria, por lo menos en esta sesión. Bueno, estamos hablando del proceso al morisco Román Ramírez, que vamos a adelantar, vamos a hacer un pequeño spoiler, acabó siendo relajado en estatua. Si recordamos, relajado, que lo dijimos en el programa anterior, eran aquellas personas que no se habían arrepentido de su fe, perdón, de su herejía, y entonces pues eran quemados en la hoguera. Pero ¿qué ocurría si una de esas personas moría antes del proceso? Porque el proceso se iniciara después de la defunción del supuesto herético. Pues en esos casos se podría declarar que era relajado en estatua, es decir, pues tan sencillo como no podemos quemar al hereje, pero sí podemos quemar una representación del mismo, podemos quemar su imagen. Bueno, pues esto es lo que ocurrió con el morisco Román Ramírez. De él contaban los lugareños que curaba enfermedades con hierbas y bebedizos. Y entre los moriscos, precisamente, entre la población morisca, le consideraban un médico excelente. Tenía otras grandes habilidades. Por ejemplo, algunos testigos afirmaban que le habían visto leyendo un papel en blanco y al mirar el papel en blanco él dictaba
grandes extensiones de cualquier texto. Entonces le decías, oye, léeme un fragmento de la Biblia. Y él, mirando el papel, recitaba la Biblia como si lo estuviera leyendo, estando el papel en blanco. También hay en el proceso hay un momento, hay un testigo que dice que oyó decir a este tal Román Ramírez que, siendo Román Ramírez muchacho, fue con su abuelo, que por cierto se llamaba Juan de Luna, y en alguno de los viajes que hacían a Zaragoza veía a su abuelo hacer un conjuro, por lo cual convocaba a un caballo y subiéndose al caballo, ellos dos llegaban pues muy rápidamente a Zaragoza. Allí dejaban el caballo sin freno y a la vuelta le seguía el animal esperando. Esto se encuentra en otros procesos inquisitoriales y es bastante común la imagen, incluso en la literatura medieval, de el diablo o la forma o el familiar siempre como un animal que te lleva en un vuelo mágico hacia otra parte. Ya hablaremos incluso de otros casos. Pero el caso que nos trae hoy, el caso digamos sorprendente, es la posesión demoníaca que sufrió una pareja de recién casados en 1591, que es lo que voy a contar. Estos recién casados eran Bartolomé de Ortega, el mozo, y su mujer, Ana Sanz, de 19 años. Se casaron en Aldea del Pozo, donde Ana era natural, había nacido, y fueron a pasar su noche de bodas en la casa del hidalgo del pueblo, Juan Arias Villacorta. Allí, pues claro, en la noche de bodas se acostaron juntos y entonces ella amaneció loca, de forma que ella no reconocía ni quiénes eran sus padres ni su marido. Se levantó además con un gran flujo de sangre. Maldijo a su marido, diciendo que nunca se había casado con él. Y durante el año y medio restante que quedó, no se volvió a acercar a él. Y dice que tanto maldijo a su marido que incluso su marido empezó a sentirse mal porque entraron demonios en su cuerpo. Así que, estando la mujer enloquecida y el marido endemoniado, decidieron llamar a un exorcista. El bachiller, es decir, un señor con estudios, el bachiller Ortigosa. Pero es interesante lo que fue ocurriendo ya. Esto es una historia más o menos larga. Dicen que mandaron a un mozo mensajero con la carta, pero este de camino se le olvidó a dónde iba y a quién debía mandar la carta, y se lo encontraron desorientado a las puertas de la ciudad de Soria. Un alguacil, bueno, pues afortunadamente le orientó y pudo llegar la carta a su sitio. El exorcista la recibió y fue a casa de Bartolomé de Ortega, del joven marido endemoniado, para ayudarle. Allí le estuvo tratando, conjuró a los demonios, que manifestaron ser tres: Satanás, Barrabás y Belcebú. El exorcista siguió tratando el tema con conjuros, exorcismos y oraciones. Cuenta que apretaba con la estola y con el cíngulo conforme a cómo lo indicaba que tenía que hacer el manual del exorcista. Esto lo dice tal cual en el proceso. Finalmente salieron los tres demonios con un gran grito de el que recibía la posesión. Y al salir los demonios, esto es interesante, devolvieron tres objetos: un cuarto de plata, una agujeta, que es una especie de cinturón con una aguja que se pinchaba, y un clavo de agujeta, es decir, el pincho del cinturón, ¿no? Estos tres objetos. Parece ser que, según las últimas confesiones del diablo a la que salía, parece ser que la culpa fue algunos comentarios que se hicieron a este hombre. Un demonio le había entrado cuando este señor le pidió a su mujer dinero para jugar y ella se lo arrojó, el cuarto de plata le arrojó el dinero diciendo: tomadlo con el diablo. Ahí tenemos uno de los casos. Otro fue con una agujeta que le habían dado en el mercado. Se lo dio un muchacho en el mercado de mala manera diciendo: anda con el diablo. Y el último, pues fue por el clavo de la agujeta, otro clavo, como digo, que se la tiró su suegra cabreado diciendo igualmente: anda con el diablo. Es decir,
Este señor le maldijeron 3 veces y eso fue el motivo por el que él tuvo 3 demonios. Parece ser que el exorcista se llevó los 3 objetos porque tenía todavía los espíritus dentro y el exorcista en el camino sintió que se le nublaba la vista, sentía que podían ser los espíritus malignos, sacó la cruz, empezó a rezar y finalmente, bueno, pues se le pasó. Y hizo lo que se hace en estos casos, clavar esos objetos en la puerta de una iglesia como en memoria de lo que había pasado. Bueno, Una pues pregunta, aquí, Gonzalo. Es sí, decir, el marido de esta chiquilla de 19 años era el que estaba endemoniado. sí. Lo que pasa es que ella había estado chillando en la noche de bodas, ella se puso a chillar y tuvo un gran flujo de sangre. Pero aparte él, parece ser que estaba endemoniado previamente ya por Y estos. le, y le consiguieron meter el demonio dentro por estas maldiciones, ¿no? De estas Efectivamente, invocaciones al demonio. efectivamente. Pero entonces el exorcista no le hace un exorcismo a la mujer también. El exorcista parece ser que no le hace de momento el exorcismo a la mujer. Lo que pasa es que luego vuelve, una vez que deja los objetos, vuelve porque considera o tiene noticia de que los demonios habían entrado en el cuerpo de la mujer después. Ah, amigo. ¿Vale? Entonces, primero, es que el caso es complejo, es un caso de muchas hojas. Primero le trata a él y luego vuelve para tratarla a ella. ¿Vale? Entonces, cuando la está tratando, está 18 días tratándola sin éxito hasta que se tuvo que marchar el exorcista y pospuso la cura. Entonces, el marido estaba ya sano, pero estaba desesperado al ver que su mujer continuaba con los espíritus dentro. Así que este marido se le ocurrió pedir ayuda a Román Ramírez, el morisco curandero, del que tiene el protagonismo en este proceso. Román Ramírez acudió, se supone que previo a un acuerdo de pago, a la casa y ahí estuvo unos días. Román decía que no podía curarla si no era con unos saumerios, es decir, con una especie de hierbas, en realidad esto eran maderas que olían, ¿eh? Y que pues se entiende que le impurificaba al aspirar el humo de esas hierbas, pues purificaría a la poseída, ¿no? Entonces Román decía que tenía que para curarlas necesitaba unos saumerios y que enviaría a alguien a recogerlos. Él mientras estuvo allí, de hecho se quiso marchar justo cuando llegaron los saumerios, es una historia buena. Y cuando llegó el saumerio, la empezó a tratarla y aquí empezaron a ver cosas raras, porque él, Román, quiso quedarse con la enferma en su aposento y a solas. Y de hecho quiso hasta dormir con ella. Uy, Román. Y Pillín. efectivamente, y entonces el padre de Bartolomé Ortega, que es Bartolomé el Viejo, dice que le oyó oír a través de Ana Sanz, o sea, oyó a este Román hablar con el demonio a través de Ana Sanz y le preguntaba por cosas, pues un poco como de actualidad, incluso le preguntó por cosas históricas. Es decir, empezó el padre a pensar que este tal Román en realidad estaba utilizando a esta mujer porque tenía poder sobre los propios demonios y estaba sencillamente aprovechándose de la presencia del demonio en alguien para confraternizar con él. Esto es un poquito lo que le pareció al padre. Así que la cosa quedó un poco tensa. Al tiempo Román decía que bueno, que el demonio todavía no se quería marchar. Así que el demonio dijo que todavía no se marcharía y al final, viendo la familiaridad que había entre Román y los demonios, llegaron un momento que dijeron, este señor no es trigo limpio, hay que echarle de aquí. Incluso pensaron en hacerle prender, pidieron consejo al señor cura y el señor cura dijo que lo mejor era echar a ese señor. Entonces Román se marchó muy enojado, pues no había acabado, y dijo,
pues yo os prometo que me habéis de volver a buscar. Bueno, entonces el morisco se marchó y tras su partida, justo en el momento que se marchó, Ana Sanz empeoró y salió de una caballeriza donde la habían tratado, se desvaneció justo cuando cruzaba por la puerta, sin explicación alguna, según cuenta el proceso, y al desvanecerse se dio con la cabeza en el umbral de la puerta, lo cual le formó unos gestos exagerados y terribles en los ojos y en la boca, y se le quedó torcida la cabeza y vuelto el rostro sobre el hombro durante días. Madre. Sí. Durante esos días ella estuvo enferma en esa postura sin comer y sin beber durante 3 días. Así que Bartolomé Ortega, el marido, aterrorizado, pues volvió a llamar al exorcista, que habían tratado de tratarla inicialmente sin éxito. El exorcista volvió y se llevó a la muchacha a la iglesia para hacer un nuevo exorcismo. Pero antes de eso, descubrió que Bartolomé Ortega había vuelto a ser poseído por demonios. Así que le tuvo que tratar a él de nuevo, o sea, él volvió a recibir los demonios. Le puso cruces en los ojos. ¿Especifican cómo supo por qué estaba de nuevo endemoniado? ¿O no lo especifican? No, él se empezó a sentir mal. Ok, Y como ya lo había pasado, como lo hemos dicho ya. Si te fijas, son los mismos síntomas, ¿eh? los Hace mismos. 500 años Sí, sí. que ahora. Es curiosísimo. Efectivamente, se empieza a sentir mal y dice, uy, yo esto ya lo he vivido y yo sé lo que es esto. Estoy triste, me siento mal, estaba como... Entonces, le entraron otra vez los demonios y ya tenemos a la pareja de nuevo con los demonios, los dos. Así que bueno, pues Bartolomé Ortega pues volvió a tratarle, le puso cruces en los ojos, como decía, mandó traer agua bendita en un jarro, lo obligaron a beber, pero el poseído no quería, mordía el jarro, lo rompió con los dientes, le decía el exorcista al demonio, le decía pues frases muy parecidas a las que tú has dicho. De parte de Dios te mando que salgas de este cuerpo, de este hombre y le dejes libre. Cosas así. Más tarde, pues el exorcista consiguió convencer al demonio de que en 6 días saliera, número precisamente favorito del diablo, el 6, y 666. efectivamente en 6 días el demonio dejó libre al marido. Después volvió a conjurar a los demonios que estaban en el cuerpo de Ana Sanz y no pudo curarla. No pudo curarla y se quedó ella muchísimo tiempo pues sin tratar, hasta que pasó incluso un año hasta que él pudo volver. Un año más tarde, pues imagínate cómo estaba esto, ¿no? Cómo estaba la familia un año más tarde. Un año más tarde, el exorcista, a base de apretar mucho con la estola y el cíngulo, consiguió hablar con un demonio, que le dijo que eran 105 y que los demás habían ido a Deza, que es de la localidad de donde provenía Román, a ver qué les mandaba su amigo Román Ramírez y que no saldrían de la poseída hasta que lo ordenase Román, porque, palabras textuales, le despedazarían los otros si no la hallaban allí cuando viniesen. Es decir, que eran cientos los que tenía ella, pero muchos se habían ido con Román y habían dejado a un demonio pues que estuviera con ella y, oye, tú quédate con ella y no te La vayas porque si no te retaguardia, ¿no? cascamos. En la Esto es lo que... retaguardia. Sí, de guardia, de guardia. El exorcista preguntó al demonio por qué torturaba tanto a aquella mujer, a lo que el diablo, y esto es muy interesante, dijo que unas brujas, y no especifica, la habían abrasado. Es decir, aquí no solamente hay los problemas matrimoniales que tuvieron estos dos, sino que había una maldición de alguna bruja del pueblo. Y este es un detalle importante porque luego vamos a hablar a recuperarlo esto, ¿vale? Es decir, ella también estaba mal por brujas. ¿Cómo siguió la historia? Que ya va quedando menos. Pues Ana Sanz estuvo durante varios días llorando y sin comer. En esos días llegó a la casa varias personas. Me interesa destacar una de ellas, Francisca Hernández, viuda, mujer de Blasco Cisneros, no sabemos quién fue,
Y esta mujer viuda la recomendó que la llamasen a la casa donde había dormido la primera noche, donde pasó todo el principio. ¿Vale? ¿Por qué destacamos esto? Luego lo veremos, pero nos quedamos con este nombre, Francisca Hernández. ¿Vale? Bien, el cura, cuando volvió, resolvió llevar a Ana Sanz, a la endemoniada, a la iglesia y realizar allí los exorcismos, según el manual y en la dicha iglesia. Allí la tuvieron de rodillas en el suelo, rezando, y allí el demonio dijo, por boca de Ana, poseyéndola, que diría cuál es su nombre si se quedaban solos ella y el exorcista. Entonces el exorcista le dijo que sí, y otras dos personas, que es Bartolomé y otro señor, se escondieron en la sala para ver qué podían oír. Pero el demonio, que no era tonto, lo intuyó y le dijo, oye, no estamos solos. No te voy a decir mi nombre porque sé que hay alguien aquí escondido en la iglesia. Hasta que no se vaya no te lo cuento. Entonces, el demonio consiguió quedarse a solas con el exorcista en la iglesia, y cuando ya estaban a solas, el demonio, y esto a mí me pone los pelos de gallina, le dijo que no le diría su nombre, pero que esa misma noche irían a por él los demonios. Y entonces, a lo que el exorcista le dijo, no te preocupes, no me dan miedo, no dormiré, y le dijo, bueno, pues iremos a por ti cuando te duermas. Así que con esa amenaza, el exorcista tuvo que mantenerse varios días sin dormir, sabiendo que los demonios le iban a atacar por la noche, cuando se durmiera. Al tiempo, después de decir esto, la poseída se desmayó, la sacaron en brazos de la iglesia, el exorcista llegó a una casa, conjuró una protección, la casa donde había empezado todo, donde Francisca Hernández decía que había que acabar, y allí pues metieron a la poseída. ¿Vale? Para hacer que volviera en sí, le abrieron la boca a la fuerza con una cruz, metiéndole, porque estaban los dientes apretados con fuerza, y entonces hicieron palanca metiéndole una cruz de hierro y abriéndole los dientes con una cruz. Ahí pudieron hacer que tomara un caldo, que tomara algo, porque esta mujer pues no, ya no comía casi nada. La endemoniada pues se despertó en la casa conjurada, furiosa, ansiosa, fatal. Los demonios hablaban por su boca y decían que iban a por el exorcista por haber bendecido la casa. En fin, estaba cabreadísimos. Así que Bartolomé Ortega, el marido, dijo, esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Así que tenemos que volver a probar con Román Ramírez. Así que mandó a un amigo suyo o criado, Juan Arias de Villacorta, perdón, sí, bueno, este es de la familia de los hidalgos que decía, mandó a un señor, Juan Arias de Villacorta, a que fuera a Deza a pedir auxilio una vez más a Román Ramírez. Acordaros que Román Ramírez dijo eso de me volveréis a buscar. Pues fijaros si le volvió a buscar, ¿no? Cuando la halló, Román Ramírez le dijo que no se preocupara, que cuando volviera a casa Ana Sanz se iba a encontrar mejor y que en caso contrario, pues que le dieran los olores de no sé qué saumerio, otra vez más, y que los espíritus se marcharían porque él lo mandaba. Él mandaba a los espíritus que se marcharan. Entonces, el vigilante, el mensajero, llegó a la casa y ese mismo día, cuando llegó, estaba Ana Sanz en la casa con un niño de 8 o 9 años, cuenta el proceso, y ella, estando tumbada sobre o apoyada en un arca, ella se curó sola y empezó a sentirse buena. Pero no obstante, seguía sin querer acostarse con el marido. Recordamos que al principio del proceso, pues dijimos que se iba a tirar 1 año y pico sin acercarse a él. Pues esto proseguía, ¿no? Así que cuando llegó el emisario, le pusieron el saumerio, la atufaron con los humos una vez más, y el emisario le dijo, sal de ahí que te lo manda Román. Y con esto, la mujer pegó un grito y quedó finalmente sanada. Y ya, pues quiso acostarse con el marido y se fue con él para hacer vida de pareja con mucha conformidad y paz. Pero aquí hay un detalle interesante. El bachiller Ortigos apareció por ahí porque
no se había marchado, pero toleró la presencia del morisco, eh, y el bachiller Ortigosa preguntó al demonio que se marchaba, que había entrenado a Sanz, le preguntó de nuevo por qué había atormentado tanto a esa mujer. ¿Os acordáis que había dicho que la había atormentado por una cuestión de brujas, verdad? Sí, sí, Bueno, sí, efectivamente. pues le respondió el demonio que no le habían hecho eh, mm, todo eso no lo habían hecho por ellos, sino por las brujas, y que la capitana de ellas era la dicha Francisca Hernández. Es decir, el proceso no lo cuenta todo. De hecho, hay cosas que a lo mejor hasta no cuadran. Hay que entender que esto lo he sacado leyendo 7 u 8 testimonios distintos. Claro, Pero teléfono escacharrado. sí, totalmente. Pero esto lo que nos está planteando es que la cosa no estaba solamente en las cosas que le dijera ella al marido o lo que pudiera contestarle él o un momento de repudio o cualquier cosa, sino que había un montón de brujas en torno a la poseída y que una de ellas estaba incluso comiendo con ella estando esta poseída. ¿Os acordáis que lo hemos comentado antes? La dicha Francisca Hernández. Pero curiosamente, si bien es verdad que tendría que leer el final del proceso, pues no sé, yo todavía no he llegado a la parte, a lo mejor llego más adelante, en la que esta Francisca Hernández se le pregunta y se le dice, oye, usted es bruja, porque sale aquí como bruja varias veces, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que en este caso, el ojo, la atención la tienen sobre Román Ramírez. ¿Por qué? Porque Román Ramírez, y esto es lo interesante, tenía poder sobre el demonio. Esto es lo que a la Inquisición le llama la atención, el tener poder sobre el demonio. No que el demonio se meta dentro de una persona pues porque ha habido una maldición. La Inquisición no le llama mucho la atención eso. Le llama la atención que alguien tenga poder sobre el demonio, porque si alguien tiene poder sobre el demonio es porque ha tenido ese conocimiento. Vamos a la idea de conocer, invocarlos y atarlos. Esto, que lo dijimos en el vídeo anterior, pues es lo que a la Inquisición le pone los nervios, y por eso, siendo un proceso de una posesión múltiple de una pareja de recién casados, resulta que la figura que destaca es, en todo caso, esa figura misteriosa de ese médico herbolario morisco, por supuesto, detalle importante, que se llamaba Román Ramírez. Eso te iba a decir, Gonzalo, por comentar un par de cosillas. Enhorabuena por la historia porque es bastante, bastante buena. Primero, que sea morisco no es algo badalí. La palabra morisco deriva de moro y hace referencia a aquellos musulmanes que van a ser obligados a convertirse forzadamente tras la conquista de Granada por parte de los reyes católicos, ¿vale? En 1502 ya se establecerá en la corona de Castilla, aunque la corona de Aragón creo que fue posteriormente en torno a 1526. Finalmente los moriscos eran supuestamente católicos no conversos, pero muchos de ellos vestían al estilo morisco, es decir, musulmán, y eran musulmanes pues de puertas para dentro de su casa. Y eso sí que preocupaba mucho a la Inquisición. Entonces este hombre tenía todas las papeletas para llevarse una buena colleja, Hombre, porque claro. primero era morisco y segundo trataba con el diablo, claro, al ser morisco pues es normal que trate con el Sí. diablo, porque como Y, es un hereje, claro, y tercero, era médico. Muchos exacto, médicos están vinculados, sobre todo los médicos judíos o moriscos, están vinculados al demonio demonio directamente. siempre. Exacto, finalmente a los moriscos se les acabará expulsando en torno a 1609. Y luego también, muy curioso, a mí me ha puesto un poco los pelos de punta el tema de que, si te fijas, los demonios actúan de la misma manera que dice a día de hoy el padre Fortea que actúan. Y estamos hablando de una historia de hace siglos. Y muy curioso porque el hecho de que el demonio no le quisiese decir su nombre. Porque cuando el exorcista sabe el nombre del demonio, tiene poder para expulsarle. Porque sabe cuáles son cada demonio, por así decirlo, tiene sus debilidades, sus cosas que no aguanta. Entonces tú, a través del nombre de ese demonio, sabes cómo atacarle. Por ejemplo, contaba el padre Fortea que en el caso de la poseída Marta, había un demonio que no aguantaba cuando la madre de Marta besaba el crucifijo. El ruido que hacía
besar el crucifijo dice que le ponía muy nervioso al demonio. Entonces es muy interesante cómo el demonio se niega a dar su nombre e incluso le amenaza diciendo, te vas a enterar cuando te quedes dormido a lo Freddy Krueger, ¿no? En Pesadilla en Totalmente, Elm Street, porque voy a ir totalmente. a por ti, voy a ir a por ti y te vas a enterar. Súper espeluznante esta historia. Y es cierto que sería interesante hablar un poco de la bruja, porque pasa ahí de tapadillo, pero Sí, leche, tiene un papel interesante. Es que esta historia lo tiene todo, de verdad. sí, sí, es una historia interesante. Además, a ver, es una historia compleja y no, los papeles no te lo cuentan así. Yo he ido reconstruyendo detalles según he ido leyendo los testimonios, uniendo los testimonios de unos y de otros. Alguna cosa no queda del todo clara. Al principio, la mujer está con ese gran flujo de sangre y maldiciendo al marido, pero no queda claro si ya tenía los espíritus, probablemente ya los tenía ella por las brujas, probablemente las brujas ya le habían metido algún espíritu, ¿eh? Pero el marido se puso como un energúmeno con ella y entonces fueron a llamar a, El al exorcista precisamente porque decían, es que no es normal cómo está este señor. Y resulta que ahí es donde sale que es que este señor había sido maldecido por un señor, por un hombre del mercado, por la madre, por su suegra, vamos, y por la propia esposa, ¿no? Entonces, eso mmm, parece que como va tapando que en realidad al principio no se sabe, no lo explican muy bien, porque esto a fin de cuentas no es una historia que está hecha para ser verosímil, no, estos son testimonios unidos, cosidos como se ha podido, ¿no? Entonces, luego va saliendo la historia de que es que la otra ya estaba endemoniada y dicen los demonios, no, si nosotros no hemos querido ir a por ella, a nosotros nos han convocado las brujas. Y al final da el nombre de esta capitana, que como dices tú, pasa un poquillo de, de puntillas. de puntillas. Interesante decir también que era una mujer viuda. El hecho de que sea una mujer viuda también puede tener ciertas connotaciones, porque en la Sí. Edad Media las personas viudas o solteras, sobre todo o especialmente si son mujeres, aparte de llevar una vida muy desgraciada, porque la llevaban todas las personas en esta condición, pues eran Edad Media y Renacimiento, pues eran personas que se sospechaba de ella, es decir, oye, ¿por qué no se vuelve a casar? Lo natural era estar casado, era lo que manda la Santa Fe Católica y entonces, pues, esta persona, Sí. mal asunto si sigue viuda. ¿Eh? Los usos y costumbres de su época, vamos. Claro, claro, seguir viuda, pues era una cosa que pasado un tiempo no se permitía. Entonces, el mero hecho de que sea viuda, pues ya a lo mejor ahí indica alguna sospecha de que esta mujer hacía cosas que no debía. ¿Eh? Luego también el miedo, ¿no? A mencionar la palabra demonio. Eso es muy medieval. No, Sí, no me digas la palabra demonio porque lo estás invocando. por Pero ¿qué pasó? supuesto, por supuesto. Cualquier palabra que se diga en alto en sí constituye una invocación. Por extraño que nos parezca, cualquier palabra es una invocación. He oído, pero esto es un tema para otro vídeo, José María, he oído los casos de demonios y de hecho he oído a muchas personas que hablaban mm, de lo que los psicólogos lo llaman la parálisis del sueño. ¿Eh? Uf, Muchos, uf. muchos espectadores lo sabrán, ¿no? Sí, sí. Personas que están dormidas y sienten que hay una presencia que se les pone encima y no les deja levantarse, no les deja Un incubo. moverse. ¿Eh? Un incubo. Un incubo, efectivamente, lo que en italiano llamaba una pesadilla. De esto, si quieres, hablamos otro día más en detalle. Pero algunas de las personas que yo he oído que han sufrido este incubo decían Jesús, 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 Jesús muy rápido y muchas veces. Y dicen que así se les pasaba, solo con decir Jesús. Por eso os digo que es una invocación el propio decir Jesús. ¿Eh? Súper curioso desde el punto de vista científico y sobre todo antropológico, ¿no? El tema de lo que estás comentando tú, de la parálisis del sueño, desde luego. Bien, pues por mi parte yo creo que el programa ya llega a su fin. Hemos rebajado el tiempo, así que misión cumplida. Llevamos 1 hora 19 aproximadamente de directo.
Simplemente desear que os haya gustado mucho y hacer una pequeñísima fe de ratas, porque antes hemos comentado que Marta hablaba en yidis y hemos dicho, sí, en el idioma de los judíos de España, el idioma de los judíos de España es el sefardí. Lo he estado buscando, ya me sonaba ahí un poco como, ¿no, Gonzalo? Me quedaba No, ahí. no, no, pero ahí yo te puedo, te puedo concretar. El sefardí marchó después de la expulsión de los judíos a A él. distintas zonas. Entonces, Eso. una fue Marruecos, otra fue Argentina y una de las zonas más importantes fue los Balcanes, que Y son, evolucionaría, eso era lo que querías decir, hacia el exacto, yidis. Eso es. efectivamente, esto evoluciona a un sefardí oriental que se acaba llamando yidis, pero yo lo he leído, textos en yidis, y es muy parecido al castellano medieval. Claro, ¿Eh? porque quedaba así, es un poco como lo que he dicho yo del Islam, que tú cuando sabes lo que quieres decir, lo comentas tal, y a lo mejor otra persona te simplemente por hacer ahí la puntualización, ¿no? Porque Sí, sabemos que luego tenemos algún bot ruso, como digo yo, que sí, ya me ha pasado en algún otro vídeo, que me ha empezado a comentar, esto es mentira, no sé qué tal. Y la claro, gente es claro. muy, no todos, hay gente muy buena, de verdad, que nos apoyáis y nos comentáis dándonos ánimos, pero hay otro que es un poco ahí cabritillo. Y nos dicen ciertas cositas que, ostras, hay que regularse un poco y van ahí a la puntillita. Pero no nos pillan, Gonzalo, no nos pillan. No. Bueno, pues espero de verdad que hayáis disfrutado con este directo. Lo hemos hecho con todo nuestro cariño, sin la intención de que fuese demasiado terrorífico, aunque el tema, desde luego, tiene su aquel. Así que sin más, desearos unas felices pesadillas y que seáis buenos y seáis felices. Chao. Chao.